Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la UAM Azcapotzalco en la Ciudad de México, al Departamento de Administración. Estamos transmitiendo desde la sala Héctor Núñez y Luis Inostroza como parte de los trabajos del área Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Pues, feliz año a todos y todas, que todo esté tranquilo, que haya salud y bienestar, todo. Muy bien, bueno, hoy retomamos el seminario introductorio a la obra de Michel Foucault. Esta es la 10ª sesión. Está aquí invitándonos Gerardo. Y bueno, vamos a revisar el libro Vigilar y Castigar, el tercer apartado de la disciplina, que es el panoptismo, y el primer apartado de la prisión, que se intitula Unas instituciones completas y austeras. Bueno, tenemos eh, que la cuestión de que este trabajo no había sido asignado a nadie y nos enteramos ya de último momento, ¿no? Entonces, vamos a exponerlo de manera colaborativa, supongo, y y bueno, empezamos, ¿verdad? Bueno, le doy la bienvenida aquí, a los colegas, doctores, doctoras. Gracias por estar aquí, todos y todas. También a Gerardo, gracias. Sin ustedes esto no funciona. Muy bien, ¿qué diremos del panoptismo? Bueno, ¿qué es exactamente el último apartado de la disciplina? Que pensándolo, de repente uno tiene como ciertas dudas, ¿no? De que sea el último apartado de la disciplina, porque ya tiene elementos, desde el inicio de la disciplina, elementos del panóptico, ¿no? Al final de cuentas, eso es, algo que hay que, tener presente. Ujú. Entonces, a mí algo que me gustó encontrarme por aquí, en la página 210 de mi texto, es que Foucault habla de el dispositivo panóptico. Eso es muy importante, este, porque como hemos ido pensando en algún sentido a Foucault últimamente, el concepto de dispositivo es realmente de los elementos fundamentales en la obra de Michel Foucault, porque va a permitir este, construir un aparato metodológico que permita analizar la realidad, ¿no? Entonces dice aquí Foucault, el dispositivo panóptico no es simplemente un punto de unión, un cambio entre un mecanismo de poder y una función, es una manera de hacer funcionar unas relaciones de poder en una función y una función por esas relaciones de poder. El panoptismo es capaz de reformar la moral, preservar la salud, revigorizar la industria, difundir la instrucción, aliviar las cargas públicas, establecer la economía como sobre una roca. Y entonces sigue, pero ahí acaba la cita que quiero hacer. Y bueno, y todo esto, dice él, todo esto por una simple idea arquitectónica. Entonces, esta cuestión es sumamente importante porque, bueno, leímos el texto, el panóptico surge de una idea arquitectónica, como lo planea aquí, de Bentham, ¿no? Y al final de cuentas, va a permitir una serie de funcionamiento, ¿no? De mecanismos de poder, que eso es lo importante, va a permitir cumplir el sueño de la disciplina, ¿no? Como apartado en general, es decir, va a permitir clasificar, individualizar, ¿no? Examinar, conocer, tener efectos de poder sobre los cuerpos, ¿no? Sujetarlos, vigilarlos. Este sueño de la vigilancia ininterrumpida también va a ser muy, muy importante tenerlo. Y precisamente por eso es como un dispositivo. O sea, no es nada más una arquitectónica, sino que es un dispositivo. Al final de cuentas, se van a conjugar una serie de aspectos teóricos, legales, médicos, ¿no? Disciplinarios, que van a ir construyendo
un tipo de subjetividad propiamente y van a permitir que la microfísica de poder tenga efectos al momento de intervenir en la realidad, ¿no? Entonces, esa cita no me la quería perder en ningún momento, porque efectivamente permite, pues, comprenderlo no como una disposición arquitectónica, sino como un dispositivo. Entonces, este dispositivo tiene otros elementos, ¿no? Y precisamente en la página siguiente dice, el panoptismo es el principio general de una nueva anatomía política, cuyo objeto y fin son la relación de soberanía, no son la relación de soberanía, sino las relaciones de disciplina. Por eso yo decía, al final de cuentas no puede haber disciplina sin un dispositivo panóptico. Y a la inversa, ¿no? El panóptico va a permitir establecer las relaciones de disciplina. Entonces va a hablar de lo que él denomina una disposición panóptica. Y eso es muy importante. Al final de cuentas, estamos ante la emergencia de la anatomía política, que es la microfísica del poder, ¿no? Eso es el tema aquí central. Y que, bueno, y es muy importante resaltar esto. Yo creo que hasta esta sección estamos ante la microfísica del poder. Después, en la prisión, va a haber un traslado de la microfísica del poder a una, como diríamos, se van a sobreponer la microfísica del poder y la macrofísica del poder, pero bueno, nada más lo dejo ahí anotado. Entonces, el panoptismo, en principio, permite la disciplina, permite fijar, permite crear un individuo que se va a sentir permanentemente vigilado, ¿no? Eso va a ser también importante desde la perspectiva de Foucault, ¿no? Luego más adelante dice Foucault, el movimiento que va de un proyecto al otro, de un esquema de la disciplina de excepción al de una vigilancia generalizada, reposa sobre una transformación histórica. Y esto es muy importante. Yo decía, el panoptismo tiene que ver con la vigilancia ininterrumpida, ¿no? Generalizada. Dice, pero entonces esto reposa sobre una transformación histórica. Este, la extensión progresiva de los dispositivos de disciplina. Entonces, insisto en el concepto. Entonces, no solamente hay un dispositivo panóptico, sino que hay dispositivos de disciplina, dice, a lo largo de los siglos 17 y 18, su multiplicación a través de todo el cuerpo social, la formación de lo que podría llamarse en líneas generales la sociedad disciplinaria. Entonces, la sociedad disciplinaria está conformada por un conjunto de dispositivos de disciplina que a su vez funcionan sobre el dispositivo panóptico. Entonces va entretejiendo el argumento Michel Foucault, ¿no? Que eso siempre es importante. Entonces, bueno, las disciplinas nos dice tienen una función, ¿no? De intervención, ¿no? Y de inversión, eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, al final de cuentas, va a ir trabajando el tema del panóptico hasta la idea importante de que permite vigilar, controlar, castigar, ¿no? Segmentar, fijar al cuerpo, al individuo, sin violentarlo, ¿no? Ese va a ser como un tema fundamental, porque acuérdense, ¿no? Hasta desde lo que iniciamos fue de la idea de suplicio. Entonces, él está haciendo aquí eh, una genealogía del nacimiento de la prisión. Entonces, pareciera ser que ya aquí podría haber acabado el libro, pero no lo va a acabar, ¿no? Porque al final de cuentas va a empezar a preguntarse aspectos de la macrofísica del poder. Es decir, nunca perdió el tema del soberano, ¿no? Para ponerlo en esos términos.
Hay un tipo de soberano que es el que castiga o el que comete, al final de cuentas, un tipo de suplicio o por nombre de salud, se comete un tipo de suplicio en nombre del soberano, en nombre del rey, pero que forma parte de las estructuras gubernamentales, ¿no? Y pareciera ser que de repente esa discusión se va diluyendo y va quedando a nivel institucional, aunque a partir de dispositivos también, de instituciones del encierro, habíamos dicho, ¿no? O instituciones cerradas, ¿no? Así como la escuela, ¿no? Por supuesto, el ejército, decíamos el hospital psiquiátrico, pero eso es como un momento de la disciplina, ¿no? De la vigilancia, del castigo, de la normalización. Lo que va a ir haciendo ya al final de este capítulo Foucault es rescatar el tema del soberano, pero evidentemente ya es el soberano de la modernidad, ¿no? Para Michel Foucault, ¿no? Ese es el punto, ya no es el rey, ¿no? Ya acabó la Edad Media y la época clásica en este momento. Y entonces, el apartado, el inciso 3, ¿no? Que aparece aquí con respecto a, dice, hay una extensión de las instituciones disciplinarias, ¿no? Sin duda, otra cosa es el aspecto más visible de diversos procesos más profundos. Y entonces, un tercer aspecto de profundo que él llama, ¿no? De las instituciones disciplinarias, está en la página 216, dice 3, la nacionalización de los mecanismos de disciplina. Entonces eso es importante. ¿Cómo se cobra la posibilidad de que el Estado, ¿no? De que los poderes hagan valer la disciplina? Ese es el asunto. No se trata de disciplinar abstractamente nada más cuerpos. Dice aquí, en Inglaterra son grupos privados de inspiración religiosa los que han realizado durante largo tiempo las funciones de disciplina social. En Francia, si bien una parte de ese papel ha quedado en manos de qué patronatos o de sociedades de socorro otra. Y la más importante, sin duda, ha sido recobrada muy pronto por el aparato de policía. Entonces aparece luego este conceptito que es fundamental, el tema de la policía. Entonces ya estamos ante una nueva institución y un nuevo tipo de ejercicio de la soberanía. Entonces dice aquí, la organización de una policía centralizada ha pasado durante mucho tiempo y a los propios ojos de los contemporáneos por la expresión más directa del absolutismo monárquico. Y luego dice adelante, pero si bien la policía como institución ha sido realmente organizada bajo la forma de un aparato del Estado y si ha sido realmente incorporada de manera directa al centro de la soberanía política, el tipo de poder que ejerce, los mecanismos que pone en juego y los elementos que los aplica son específicos. Claro, entonces la policía forma parte de los aparatos de Estado. Ya estamos dentro del Estado moderno, de lo que está pensando aquí Foucault. Entonces empieza a hacer ya un análisis macrofísico del poder y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Dice, pero bueno, no es cualquier aparato de Estado. No, si bien responde a un tipo de soberanía, tiene mecanismos, ¿no? Propios y específicos. Y entonces, eso va a ser importante porque va a dar pauta precisamente al tema de la prisión, ¿no? Que es el siguiente apartado. Dice adelantito, con la policía se está ante lo indefinido de un control que trata idealmente de llegar a lo más elemental, al fenómeno más pasajero del cuerpo social. Y eso es muy importante. Es lo que infinitamente pequeño del poder político. Entonces, va a llegar a lo más pequeño del cuerpo social, el ejercicio del poder soberano a partir de el poder policíaco. Esto va a ser importante, ¿no? Entonces está jugando ahí ya con la microfísica otra vez, ¿no? Entonces se va a un dispositivo, a un aparato de Estado que va a tener efectos micro. Y eso es muy importante irlo pensando. Y bueno, ya para casi acabar el capítulo en algún sentido, dice Foucault,
La disciplina no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato. Claro que no. Acuérdense, la disciplina es producto de múltiples dispositivos. Entonces, la disciplina no es producto del ejército, ni de la escuela, ni del convento, ni del hospital, ¿no? Ni mucho menos. Dice, es un tipo de poder, claro, una modalidad para ejercerlo, implicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, de metas, una táctica o una anatomía del poder, una tecnología. Entonces, la disciplina es un tipo, es una tecnología de poder, que es la anatomopolítica y que al final de cuentas es producto de un conjunto de dispositivos. Entonces, con lo que ha expuesto aquí Foucault, se podría decir que se puede hablar de varios dispositivos y a la vez dentro de un dispositivo puede haber dispositivos. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Porque de repente bueno, por eso a mí no me queda muy claro cómo iba construyendo estos estudios hasta últimamente que he regresado a partir de todo esto a la lectura de Foucault y creo que el concepto de dispositivo sí es cada vez más relevante. Se puede, pues, hablar, dice Foucault, en total de la formación de una sociedad disciplinaria en este movimiento que va de las disciplinas cerradas, especies de cuarentena social, hasta el mecanismo infinitamente generalizado del panoptismo. ¿Claro? Entonces, el poder disciplinario va a terminar funcionando bajo la lógica del panoptismo, ¿no? Es decir, la vigilancia permanente. Pero ya dije, no, nada más es vigilancia. Tiene una serie de elementos que hay que tener siempre, siempre presentes, ¿no? Eh, Responde a aspectos jurídicos, políticos, económicos, científicos. Por eso es un dispositivo institucionales, ¿no? A valores, podría decirse, al final de cuentas, hasta aspectos religiosos, eróticos, ¿no? Todo eso no se deja nunca de lado. Y eso es lo que va a ir construyendo la normalización, ¿no? Al final de cuentas. Claro, Foucault es un pensador que aquí, cuando uno lo revisa, está eh, reflexionando sobre aspectos históricos específicos. No está haciendo una especulación filosófica, ¿no? En el buen sentido de la palabra, va viendo cuál es el desarrollo dentro del proceso histórico del poder disciplinario, ¿no? Y al final de cuentas dice que se disciplina para producir, ¿no? Para producir productores, ¿no? Podríamos terminar diciendo, ¿no? Y bueno, y cuando va a empezar a pensar los ilegalismos y todo eso, pues llegará el momento en que ya esté pensando aspectos como el robo, ¿no? Por ejemplo, como un ilegalismo importante. ¿Y por qué es central decirlo? Porque está pensando en el capitalismo, ¿no? Está pensando en un tipo de producción que el capital requiere, ¿no? Y de producción de humanos, ¿no? El poder disciplinario y el panoptismo, al final de cuentas, van a servir para producir humanos. Eso es muy importante. El tema de la subjetividad es un tema que no hemos perdido, ¿no? En todos estos años. Yo no me había dado cuenta qué tanto lo había pensado la filosofía, pero ahora que he vuelto a leer más filosofía, me doy, percibo que atraviesa todos los discursos, ¿no? Y que es interesante tenerlo presente, pero que no es una subjetividad abstracta, es una subjetividad que se está pensando según las necesidades políticas, económicas y sociales que el propio capitalismo pues demanda, ¿no? Por ejemplo, en la página 224 dice Foucault, digamos que la disciplina es el procedimiento técnico unitario por el cual la fuerza del cuerpo está con el menor gasto reducida como fuerza política y maximizada como fuerza útil. Esta es una cita clásica de Michel Foucault, ¿no?
Hay que reducir la fuerza política y maximizarla como fuerza útil. Y luego agrega que eso lo hace más clásico. El crecimiento de una economía capitalista ha exigido la modalidad específica del poder disciplinario, por supuesto. Entonces, el poder disciplinario está situado históricamente y surge como una exigencia o una necesidad de la emergencia del propio capitalismo, cuyas formas generales, dice Foucault, los procedimientos de sumisión de las fuerzas y de los cuerpos, la anatomía política, en una palabra, pueden ser puestos en acción a través de los regímenes políticos, de los aparatos o de las instituciones muy diversas. Claro, ¿por qué puede funcionar la producción de este tipo de subjetividad, ¿no? A partir de la intervención en el cuerpo en instituciones muy diversas, porque es un dispositivo, exactamente. Y quedamos en su momento que el dispositivo es algo que se construye históricamente, no está dado a priori, y se va construyendo según ¿qué podemos decir? Las necesidades, ¿no? Eso es importante. Según las intenciones, según las coyunturas que el propio cuerpo social o la sociedad va experimentando, ¿no? Entonces, no se puede dejar de lado eso. Y más adelante dice Foucault en 226, las disciplinas ínfimas, los panoptismos de todos los días pueden muy bien estar por bajo del nivel de emergencia de los grandes aparatos y de las grandes luchas políticas. Han sido, y esto es importante, las dos cosas son importantes, en las genealogías de las sociedades modernas, con la dominación de clase que la atraviesa, la contrapartida política de las normas jurídicas según las cuales se redistribuiría el poder. O sea que al final de cuentas, las disciplinas, al tener un nivel de intervención micro, permiten construir la subjetividad, bueno, permiten producir subjetividad y que, bueno, al final de cuentas son, emergen, ¿no? Diríamos, a partir de las grandes luchas, pero no dan las grandes luchas de las disciplinas, ¿no? Eso es importante. Dice, han sido en la genealogía de la ciudad moderna, este, con la dominación de clase que las atraviesa la contrapartida política de las normas jurídicas. Claro, la disciplina no es producto de la violencia, diría esta perspectiva. Es producto del dispositivo que intenta, y esto es central, intenta, que digamos, humanizar la violencia, ¿no? Y en esta expresión extraña de humanizar la violencia, lo que está negando, ¿qué es propiamente? Está negando esta idea del suplicio, ¿no? Ese es el punto. Pareciera ser que eh, son poderes suaves, ¿no? Ya para llamar un poco como Lipovetsky le podría llamar después, ¿no? Y es un ejercicio de poder menos violento o incluso no es violento. Y bueno, yo creo que al final de cuentas eso va a dar pauta a las nuevas formas de castigo, ¿no? Pero bueno, eso habría que irlo pensando, pero esto es importante. Lo repito, las disciplinas ínfimas, los panoptismos de todos los días pueden muy bien estar por bajo del nivel de emergencia de los grandes aparatos y de las grandes luchas políticas. Entonces, aquí repito, por un lado, las disciplinas son producto de las luchas políticas, pero el sujeto disciplinado no va a entrar en las luchas políticas. Para eso se le disciplina. Por eso, en la cita anterior que decíamos, va muy acorde a las necesidades del capitalismo, es fuerza política disminuida, utilidad económica productiva aumentada. Entonces, ese es el gran punto, ¿no? Que el poder disciplinario puede crear un tipo de subjetividad que acepte su condición dada, ¿no? Ese es el punto. Porque precisamente en esta idea de la normalización, pues hay una aspiración, ¿no? El sujeto aspiraría a ser normal. Y bueno, eso es lo que habría que en su momento también mostrar
bueno, que es lo que hace Foucault, ¿no? Mostrar sus límites, ¿no? Y dice Foucault más adelante, casi para caer el capítulo, lo que en adelante se impone a la justicia penal como su punto de aplicación, su objeto útil, no será ya el cuerpo del culpable alzado contra el cuerpo del rey, no será tampoco el sujeto de derecho de un contrato ideal, sino realmente el individuo disciplinario. Claro. Ahora la sociedad se divide entre normales y anormales, ¿no? Entre sujetos disciplinados y sujetos que rompen con la disciplina, rompen con la normalidad. Estamos hablando aquí casi de un tipo ideal, ¿no? De subjetividad, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente. Y bueno, y lo importante hacia donde va el argumento de Foucault es qué hacer con los tipos indisciplinados, ¿no? ¿Qué hacer con los tipos que no son ideales, ¿no? Eso es importante. Y cómo tratarlos y cómo enfrentarlos, ¿no? Esto va a ser un tema fundamental. Y dice Foucault, ya acabando el capítulo, el punto ideal de la penalidad hoy día sería la disciplina indefinida, claro, de eso se trata, de estar ante una disciplina indefinida. Y va a agregar algo importante aquí. Acuérdense que el panóptico sirve para producir conocimiento como parte de su función del dispositivo. Dice, un interrogatorio que no tuviera término. Claro, el que está observando al sujeto que está disciplinando, lo interroga, ¿no? Interroga su conducta, sus necesidades, sus deseos, sus comportamientos, sus posturas, ¿no? Dice, una investigación que se prolonga sin límite en una observación minuciosa y cada vez más analítica. Esto es muy importante. Al final de cuentas siempre va a estar pensando en el sujeto, ¿no? Y como en este poder disciplinario hay un fin epistemológico, un fin epistemológico político. Dice Foucault aquí, un juicio que fuese al mismo tiempo la constitución de un expediente jamás cerrado. Y además un juicio indefinido, ¿no? Siempre está el que observa analizando al sujeto que está disciplinando, ¿no? Dice, la benignidad calculada de una pena que estaría entrelazada a la curiosidad encarnizada de un examen, un procedimiento que fuera a la vez la medida permanente de una desviación respecto de una norma que dice inaccesible y el movimiento asintomático que obliga a coincidir con ella es el infinito. Entonces, lo que no se pierde aquí es la idea de normalización, la disciplina, ¿no? El dispositivo panóptico, los dispositivos disciplinarios, la producción de la subjetividad acorde a las necesidades de producción del capitalismo, han ido estableciendo y construyendo dentro del dispositivo los conceptos de normalización. Y para construir esos conceptos se requiere el propio dispositivo panóptico, porque conocer al sujeto ante el que se está solamente va a ser producto de la fijación de esa subjetividad. El saber médico, que es donde más se nota esto, ¿no? El saber psiquiátrico. Recomiendo ampliamente leer esos dos libros, ¿no? El poder psiquiátrico y los anormales. Todo lo narra ahí Foucault, todo lo va construyendo exactamente a partir de estos campos disciplinarios, ¿no? Eh, que versan sobre el dispositivo de la sexualidad, ¿no? El dispositivo psiquiátrico, el dispositivo médico. No hay saber psiquiátrico, no hay saber sexual, no hay saber médico, sino están estas instituciones que permiten observar a los pacientes, por llamarle de alguna manera. Entonces, son relaciones bidireccionales, ¿no? Así en principio, disciplina o dispositivo panóptico versus subjetividad y al revés, ¿no? Subjetividad versus dispositivo panóptico, con todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? Y entonces, se hace una última pregunta aquí, Foucault. Dice, dice, pues de extrañar, puede extrañar que la prisión se asemeje a las fábricas, a las escuelas, a las cárceles, a los hospitales.
todas las cuales se asemejan a las prisiones. Entonces llega al tema de cómo se van construyendo las instituciones, ¿no? Pero al final de cuentas, el hospital, ¿no? La fábrica, ¿no? Las escuelas, el convento, el ejército, van a cumplir esa función de una institución cerrada, ¿no? Que va a tener pretensiones panópticas dentro de esta expresión de el dispositivo panóptico. Eso es muy importante no dejar. Y bueno, entonces llegamos al apartado de unas instituciones completas y austeras, que es también muy interesante en algún sentido, porque en sí mismo es un dispositivo, ¿no? Estamos hablando del dispositivo prisión, y eso va a ser muy importante. Cuando uno lee el apartado, se va dando cuenta que hay aspectos centrales, ¿no? Que, por ejemplo, él de repente dice, pues la prisión realmente no tiene por fin quitarle la libertad al sujeto. Entonces eso llama la atención, ¿no? Porque va en contra del discurso que se ha establecido durante mucho tiempo, ¿no? Pareciera ser que la prisión, el castigo en sí mismo es la pérdida de la libertad, ¿no? Perdón, pero hace calor aquí en la UAM, extrañamente. Y eso que estamos en invierno, ¿no? Lo digo por julio, que está en verano allá, ¿no? O primavera, ¿qué dijo? ¿Qué es? Verano, ¿ah? Entonces, pero acá también ya siente calor. Y bueno, entonces, más bien dice, el sujeto pierde la libertad porque es una condición del dispositivo. De lo que se trata es de intervenir en el sujeto. Y eso es lo importante. Este, dice aquí, la prisión debe ser un aparato disciplinario exhaustivo. Claro, no hemos perdido el tema del aparato disciplinario, ni hemos perdido el tema del dispositivo disciplinario. Y la prisión está dentro del dispositivo disciplinario. Yo decía hace rato, entonces, un dispositivo puede estar conformado por distintos dispositivos. Entonces, el dispositivo disciplinario moderno puede generar el dispositivo prisión, que es un dispositivo disciplinario también, ¿no? Pero que va a tener ciertas cuestiones, ¿no? Dice, en varios sentidos debe ocuparse de todos los aspectos del individuo. Claro, ¿qué es lo que hace todo el tema de la disciplina, ¿no? Dice aquí, educación física, sus aptitudes para el trabajo, de su conducta cotidiana, de su actitud moral, de sus disposiciones. Entonces, todo esto nos recuerda a la ¿cómo se llama esto? Al examen, ¿no? Por ejemplo, hay un apartado aquí, ¿no? Que ya vimos que hablaba del examen, ¿no? Y entonces, de repente uno va leyendo esto y dices, pues como que se está replicando en el dispositivo prisión lo que acontece en otros dispositivos. Que realmente la pregunta última que se hace en el apartado, que no es menor cosa, en el apartado de disciplinas, es la pregunta, ¿en qué se distinguen estas instituciones? Pero yo no diría instituciones, yo creo que hay que decir dispositivos, ¿no? Hay que ir haciendo énfasis en el concepto de dispositivo, porque de lo que se trata es de ir haciendo inteligible cómo la institución en sí mismo no funciona, y ya lo dijo, ¿no? No nos dice nada. Tenemos que pensar en términos más complejos. Creo que el concepto de dispositivo, y ahí está su virtud, y Foucault creo que es un genio en todo esto, y por lo tanto virtuoso académicamente, permite estudiar de manera compleja una realidad compleja, así, tal cual. Hay que meter en el análisis muchos niveles para poder relacionar algo que en apariencia está aislado. Por ejemplo, en este capítulo, pues en su momento dirá, bueno, pues sí tienes a gente presa y eso, pero la institución, el dispositivo prisión, no va a cumplir su función. Y te vas a dar cuenta que no después en los otros capítulos, porque el Estado lo que quiere es generar delincuencia.
contrariamente a acabar con ella, ¿no? Sí, entonces es como una paradoja. Incluso Foucault va a estar ahí en los movimientos antipsiquiátricos, ¿no? Y los movimientos contra las prisiones y eso, pues porque logra descubrir a partir de esta cuestión del dispositivo, pues que la función de la prisión es más perversa de lo que se cree, así tal cual. Por eso no hay un fracaso del dispositivo prisión, al contrario, tenemos un gran logro cuando creamos una delincuencia importante, ¿no? Bueno, por llamarlo de alguna manera, una delincuencia abundante, ¿no? Así por decirlo de ese modo, ¿no? No, tal vez no sea la mejor forma, pero es lo que se me ocurre. Dice Foucault adelante, la prisión debe ser un microcosmos de una sociedad perfecta, donde los individuos se hallan aislados en su existencia moral, pero donde su reunión se efectúa en un encuadramiento jerárquico, estricto, sin relación lateral, no pudiendo hacerse la comunicación más que en el sentido de lo vertical, ¿no? De la vertical. Ventaja del sistema aburiniano, según sus particularidades, en una repetición de la sociedad misma. Y bueno, todo esto lo podríamos discutir, pero lo central aquí es, la prisión debe ser un microcosmos de una sociedad perfecta, ¿no? Lo cual es de risa loca, ¿no? Esa es la pretensión del dispositivo, ¿no? Por lo menos hemos visto muchos casos aquí en México, para no hablar de otros lugares, pero por lo menos aquí en México, donde las prisiones son realmente, como dicen, no escuelas delincuenciales, son campos delincuenciales. En México hemos de decir que en el Golfo de México hay un estado llamado mm, Tamaulipas y hay un grupo narcotraficante ahí muy importante y el estado les ha cedido el control de las prisiones y hemos sabido en su momento que hasta hornos crematorios hay ahí, queman cuerpos en pleno siglo XXI en México. Esa es la función de la prisión. Entonces ya no estamos hablando de escuelas delincuenciales, estamos hablando de espacios de terror, ponen Caraxi de terror ahí, Julio. No, sí, es que acá el narco es el narco y el estado criminal son de terror, ¿no? Entonces cuando uno va leyendo a Foucault, dices, no, sí coincido mucho con él. Claro, nadie le podría haber cedido el control de la prisión a un grupo de estos si no hay una voluntad estatal para cedérsela. Eso nos queda más que claro aquí a los mexicanos y mexicanas que hemos este, seguido esta triste historia de México, ¿no? Bueno, y volviendo a Foucault, que no lo hemos dejado, a pesar del ejemplo, en la página 251 hace otro planteamiento realmente interesante. Dice, su raíz está en otra parte, en el hecho precisamente de que se pide a la prisión que sea útil. Claro, que era lo que decíamos. Así como al sujeto se le pide que sea útil, ¿no? Pero bueno, ¿útil para qué? Dice, pues útil para producir según las necesidades del capital. Dice aquí, en un hecho de que la privación de la libertad ha tenido desde el comienzo que ejercer un papel técnico positivo. Entonces, la privación de la libertad cumple un papel técnico positivo. ¿Y cuál es? Operar transformaciones sobre los individuos. Claro, porque quedamos que las instituciones lo que permiten a partir del poder disciplinario es fijar a los individuos. Sí, claro, entonces podríamos hablar de una pérdida de la libertad, pero como un efecto secundario. Dice, y para esta operación, el aparato carcelario ha recurrido a tres grandes esquemas. El esquema político-moral, del aislamiento individual y de la jerarquía. El modelo económico de la fuerza aplicada a un trabajo obligatorio. El modelo técnico-médico de la curación y de la normalización. La celda, el taller, el hospital. Entonces, esta cita va de oro, ¿no? Así, o este párrafo que expresa aquí Foucault, porque al final de cuentas, el dispositivo prisión está operando bajo la lógica de otros dispositivos. Claro, lo propio del dispositivo prisión sería el encierro, la pérdida de la libertad, y bueno, que pretende, como todo dispositivo,
transformar a los individuos. Pero ¿cómo los transforma? Entonces dice, el político moral del aislamiento individual. Esa es la celda, ¿no? Entonces, aquí tiene grandes pasajes, ¿no? Que hace Foucault sobre el estar encerrado y cómo eso te lleva a reflexionar, ¿no? Sobre tu conducta, si te has portado bien o mal, ¿no? Al arrepentimiento. Ya aquí tuvimos un testimonio y a todo color, ¿no? Sobre algo así, que no viene el caso, pero más o menos, digo, para ponerlo, alguien, no diremos quién, no, nos contó sobre su visita, producto de dos, tres copas, y que aquí los detienen por tomar, y manejar, y entonces es algo anecdótico, chistoso, pero sí, realmente nos contó, ¿no? Esa idea de la celda y el aislamiento, ¿no? Pero claro, la prisión, diría Foucault, al pretender transformar la conducta de los individuos, pues los pone a trabajar, ¿no? Entonces, según en apariencia, los vuelve sujetos, pues económicamente productivos, ¿no? Y les va a dar oficios y eso, ¿no? Pero bueno, todo esto va a terminar siendo bueno, dice el modelo económico de la fuerza aplicada a un trabajo obligatorio, una utopía, por decirlo lo menos, ¿no? Y el modelo técnico-médico de la curación y la normalización, claro, y dice el modelo hospital. Entonces, sí, el problema aquí siempre va a ser el tema de lo normal. Eso a Foucault le va a causar problemas siempre, y creo que a todos los queremos a Foucault igualmente, ¿no? Dice, la prisión, lugar de ejecución de la pena, es a la vez lugar de observación de los individuos castigados. Claro, que es el tema. No podemos dejar de pensar a la prisión como un lugar de observación. ¿Por qué? Porque es lo propio de las instituciones disciplinarias. En suma, dice, construir una prisión máquina con una celda de visibilidad donde el detenido se encontrará metido como en la casa de cristal del filósofo griego, y un punto central desde donde una mirada permanente puede controlar a la vez a los precios y al personal, o sea, el panóptico. Entonces, ahí va pensando todo el tema de, del poder disciplinario, y cómo el poder disciplinario se inventa esta forma de normalización de la normal. Y adelante dice Foucault, dice, pero esto implica que el aparato penitenciario, con todo el programa tecnológico, o sea, acuérdense que estamos ante una prisión máquina, ¿no? Estamos ante un dispositivo prisión, y es una prisión máquina que está vigilando permanentemente al individuo, ¿no? Y le está pretendiendo crear una subjetividad, ¿no? Donde se arrepienta de su delito, sea económicamente productivo, esté normalizado, tenga poca resistencia política. Todo eso es importante tenerlo. Y bueno, y sea dócil y útil, ¿no? Dice, pero esto implica que el aparato penitenciario, con todo el programa tecnológico de que se acompaña, efectúa una curiosa sustitución. Realmente recibe un condenado de manos de la justicia, y esto es lo importante. Recibe un condenado de las manos de la justicia, pero aquello sobre lo que debe aplicarse no es naturalmente la infracción, ni aún exactamente el infractor, sino un objeto un poco diferente y definido por unas variables que al menos al principio no estaban tomadas en cuenta por la sentencia, por no ser pertinentes, por no ser pertinentes, sino por una tecnología correctiva. Este personaje distinto, por quien el aparato penitenciario sustituye al infractor condenado, es el delincuente. Entonces pasamos del condenado al delincuente. Y eso va a ser así fundamental, porque estamos ante la invención de otra subjetividad, producto del propio funcionamiento del dispositivo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Dice, el delincuente se distingue del infractor por el hecho de que es menos su acto que su vida, lo pertinente para caracterizarlo. Dice, el castigo legal recae sobre un acto.
la técnica punitiva sobre una vida. Y esto es muy importante, porque entonces está castigando ya no el acto, está castigando la vida del sujeto que ha sido fijado dentro del dispositivo prisión. Claro. Y eso es fundamental en todo este argumento. Tiene por consecuencia reconstruir lo íntimo y lo peor en la forma del saber. La observación del delincuente debe remontar no solo a las circunstancias, sino a las causas del delito. Claro. Entonces, Foucault va a hacer toda una reflexión, ¿no? Del saber jurídico, del saber médico, del saber psiquiátrico, ¿no? Porque como es un dispositivo, todos estos elementos van a estar ahí de por medio del saber psicológico incluso, ¿no? Para ver si es posible saber las causas del delito. Por eso en el panóptico, en este poder disciplinario, siempre va a estar en observación el sujeto, siempre. Porque el sujeto es el que va a revelar la verdad, en este caso, las causas de su delito, la verdad de las causas de su delito, claro. Y esto es importante en términos, pues, obviamente, genealógicos, ¿no? De análisis estatal, pero también epistemológicos, ¿no? O sea, ya más abstractamente, así dentro del discurso filosófico, por supuesto, en donde la verdad es enunciada, en este caso, por el sujeto que está siendo observado, claro, que está siendo analizado. Acuérdense que decíamos, hay una observación infinita y un análisis ininterrumpido, claro. Entonces, aquí, ¿cómo conozco las causas? Esas no las tiene ni el abogado, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el médico, ni el discurso jurídico. Dice, la introducción de lo biográfico es importante en la historia de la penalidad, porque hace existir al criminal antes del crimen. Esto es fenomenal, ¿no? Dice, y en el límite, al margen de él. O sea, puede ser un criminal antes de cometer el crimen. Es más, puede ser un criminal antes o sin haber cometido ningún crimen, lo cual es ya asombroso, ¿no? Por decirlo menos. Dice, y porque a partir de ahí una causalidad psicológica va a confundir los efectos al duplicar la asignación jurídica de responsabilidad. Claro, dice, el discurso penal y el discurso psiquiátrico entremezclan sus fronteras y ahí, en su punto de unión, se forma esa, ¿qué dice aquí? Esa noción, es que está muy subrayado en mi libro, perdón, esa noción de individuo peligroso. Claro, entonces el individuo peligroso es una invención de múltiples campos científicos, así tal cual. O sea, el individuo peligroso en sí mismo no existe. Dice que permite establecer un sistema de causalidad a la escala de una biografía entera y dictar un veredicto de castigo-corrección. Entonces, esto es muy importante. Al final de cuentas, el individuo peligroso es una invención disciplinar. Y bueno, y a ese nivel es donde va a intervenir el dispositivo prisión. Y en la observación del individuo peligroso van a intentar definir, construir, pues una subjetividad peligrosa, que sería un tipo de anormal, ¿no? Al final de cuentas. Dice, el delincuente se distingue también del infractor en que no es únicamente el autor de un acto, sino que está ligado a un delito por todo un haz de hilos complejos, instintos, impulsos, tendencias y caracteres. La técnica penitenciaria se dirige no a la relación del autor, sino a la afinidad del criminal con su crimen. ¿Y qué le da esa afinidad del criminal con su crimen? Salud, entonces ya lo dijo, instintos, impulsos y tendencias, su carácter. Por eso es el nivel del saber médico, el nivel psiquiátrico, el nivel psicológico, ¿no?
Eh, y bueno, todo esto va a quedar siempre, ¿qué podemos decir? Por lo menos, ambiguo, ¿no? Al final de cuentas, este tipo de discursos psiquiátricos, psicológicos, ¿no? No formarán parte, pues, de una, ¿qué diremos? De, de ser un tipo de discursos bien recibidos por la filosofía Foucaultiana, ¿no? Al final de cuentas, son muy especulativos y muy funcionales, diría él, a esta sociedad moderna, ¿no? Que ha ido emergiendo y que legitiman, al final de cuentas, este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, dice, la técnica penitenciaria y el hombre delincuente son, en cierto modo, hermanos gemelos. Claro, no puede existir uno sin el otro. Entonces no puede haber una técnica penitenciaria si no existe un hombre delincuente. Pero el hombre delincuente es el que va a ser castigado. Entonces, ¿cómo inventas la técnica penitenciaria si no has inventado al hombre delincuente? Es decir, uno supone al otro, ¿no? Y ese va a ser el punto que está aquí criticando a Foucault, ¿no? Y luego va a decir Foucault, la delincuencia es la venganza de la prisión contra la justicia. Claro, al final de cuentas lo que va a ir emergiendo es un tipo de ilegalismos, como decíamos hace rato, dentro de la propia prisión. Entonces, el dispositivo prisión parte de un infractor, de un criminal, hasta llegar a un delincuente, por supuesto. Hay una evolución de la subjetividad dentro del dispositivo. Claro, pero ese delincuente, que es lo importante aquí, lo produce el dispositivo. El dispositivo que pretendía crear una subjetividad dócil y útil, termina creando una subjetividad delincuencial, así como el humor delincuencial y cosas por el estilo. Así se crea todo. Es que tenemos aquí un colega que tiene un humor delincuencial, pero ahorita lo presentamos. Entonces, dice aquí Foucault, la prisión, esa región, la más sombría en el aparato de justicia, es el lugar donde el poder de castigar, que ya no se atreve a actuar a rostro descubierto, o un campo de objetividad donde el castigo podrá funcionar en pleno día como terapéutica. Esto es importante, ¿no? Vamos a sanar al sujeto anormal e inscribir la sentencia entre los discursos del saber. Ser que si te interviene en un tiempo aislado, te interviene en un tiempo en el alma, pues se produce un discurso jurídico, un discurso psiquiátrico, un discurso médico, un discurso psicológico. Se comprende que la justicia haya adoptado tan fácilmente una prisión, que sin embargo no había sido en absoluto la hija de sus, ya lo había mencionado en estas lecciones que da en Brasil, ¿no? Las verdades y las formas jurídicas. Exactamente, dice, la prisión no está dentro del horizonte de reflexión del castigo, ¿no? Ni mucho menos. Bueno, dice, no había sido en absoluto la hija de sus pensamientos. Ella le debía este agradecimiento. Claro, y bueno, con esto acabo la breve exposición que medio planeé. Y bueno, les damos la palabra a los colegas que están en el Zoom o a los colegas que están aquí presentes. Ustedes dicen. Así que adelante, quien guste hablar. Adelante, por favor. ¿Le puedes pasar el- Buenas tardes a todos. Muy interesante estos capítulos. Me quedo, bueno, retomo dos partes así rapidísimas. Eso de que el delincuente es producido, ¿no? No puede existir el uno sin el otro. Y me remonto otra vez a ese ejemplo cuando usted decía, doctor, de los niños, ¿no? Doctor Carlos. Este, que mencionabas de los niños, ¿no? En preescolar, yo diría que es ciertamente anormal biológicamente, fisiológicamente que estén quietos. Pero, bueno, ¿cuál es la normalidad que se espera de ellos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de subjetividad que se quiere crear en estos
en estos individuos, en estos sujetos. Bueno, hasta cierto rango de edad, lo normal es recorta, muévete, canta, aplaude con tu maestro o maestra de preescolar. Sin embargo, llega un momento en el que eso se vuelve anormal, que es prácticamente al entrar a primaria, ¿no? Entonces, justamente cómo se va, pues cómo se van formando estas subjetividades para, de tal manera que caigan en lo designado como lo normal, el tipo, y me llamó mucho la atención eso, ¿no? Ese tipo ideal que se busca. Solo como a Weber, ¿no? Ajá, como a Weber, pues sí. Ajá. Ajá. Ese tipo ideal de subjetividad para que no caiga, no salga de este rango de la normalidad que se espera de los sujetos, ¿no? Y luego en la otra parte, mencionaba usted, doctor, que viene por ahí en el primer capítulo, pues bueno, sí, la extensión, no, yo ingenuamente, bueno, ahora sí que es por ignorancia, sí, porque es desconocimiento de uno, y le decía yo en la participación de la sesión anterior, cómo se ha extendido hacia la sociedad. Bueno, es que no habíamos llegado a esto, ¿no? Y usted nos decía, pues es que no solamente son las instituciones, y aquí ya lo dice de manera explícita, ¿no? Dice, bueno, está la extensión progresiva de los dispositivos hacia la totalidad del cuerpo social. Me brinco al 3, la nacionalización de los mecanismos, esto del cuerpo policíaco, etcétera. Y el número 2, él le llama la enjambrazón de los mecanismos disciplinarios. Y él menciona ahí, ¿no? La escuela constituye minúsculos observatorios sociales para penetrar hasta los adultos y ejercer incluso sobre ellos un control regular. Es decir, es esta como urdimbre, ¿no? Que decíamos de mecanismos y de técnicas disciplinarias que alcanza, aunque no estés dentro de la institución como tal, yo lo veo en mi caso, ¿no? A ver, ¿por qué este niño es anormal dentro de lo que se espera o lo que no se espera de los estudiantes? Ah, pues entonces hay que recorrer a la familia y hay que llamar al padre, a la madre de familia y justamente para ver a lo que dice aquí Foucault, ¿no? Ejercer también sobre ellos, sobre los padres, aunque ellos no sean estudiantes, ejercer sobre los padres un tipo de control regular. Entonces, de ahí sale de la institución pues este poder disciplinario incluso, ¿no? No, sí, no, adelante. No, muchas gracias, Israel. Me dice Carlos. Dime, Carlos. No, claro, em, es que realmente sí está tremendo lo que dices, ¿no? Cómo la escuela funciona para llegar a estos niveles de control, ¿no? De producción de subjetividad, y que al final de cuentas controla hasta los padres, y los padres se convierten en un mecanismo de control, ¿no? Porque en la bidireccionalidad del poder o multidireccionalidad del poder, y ahora en México, tú lo sabes mejor que yo creo, lo vivimos, ¿no? Yo ya soy de una generación muy anciana, donde íbamos a la escuela y más o menos ya desde la secundaria, prepa, éramos como responsables relativamente de nosotros mismos, pero aquí en México surgió una pedagogía, o no sé cómo llamarle, donde los papás van a presionar, ¿no? A los maestros y maestras sobre por qué pasan o no pasan sus hijos, en lugar de preguntarse por qué aprenden o no aprenden, por qué estudian o por qué no estudian, cómo se comportan, ¿no? Que eso es también importante. No importa, pero lo que importa es la presión ahora sobre los maestros, ¿no? Y entonces va volviendo todo un caos, un problema esto. Y exactamente esta enjambración de los mecanismos disciplinarios, cierto que lo decías, es como, pensaba en un panal, ¿no? Algo así, ¿no? Sí o sea, es como una construcción de un todo, por decirlo de alguna manera, donde hay distintos niveles, ¿no? Que van actuando. Y por ejemplo, el niño, que decías, ¿qué es lo normal de un niño? Es una muy buena pregunta, que yo no podría responder, ¿no? Porque exactamente ¿qué esperamos de un niño? O sea, lo que esperemos, yo creo que en gran parte ya está dicho por los propios discursos de normalización. Sí, ese es un gran punto, ¿no? Así, pero el otro punto es que tampoco hay una naturalidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este, entonces, está complicado. Yo lo que sí esperaría es que un niño nunca esté sentado, ¿no? Eso sería, sí, o sea, como tú lo dices, ¿no? Eso sería lo más horrible, ¿no? Pero es lo más real. Yo me acuerdo de mi llegada a la primaria, que empieza aquí a los 6 años, lo básico, la educación básica,
Y es patético, ¿no? Que te ponen ahí en un pupitre y te quedes, 6 horas, además. sí, o sea, no, horrible, ¿no? No, pero muy interesante, Israel. No sé si alguien quiera comentar algo. Pues es que es lo que menciona aquí, ¿no? Por ejemplo, el aula como ese constructo también, ¿no? De un panóptico. Inclusive de repente las aulas, digamos, más antiguas tienen hasta un desnivel, ¿no? Entre los alumnos y el profesor para ser observados. Dice, pasas de la experiencia, ver, ser visto, a solo ser visto, ¿no? Observado. Y aquí lo menciono desde el inicio del capítulo del panóptico, ¿no? Dice, el panóptico puede ser utilizado como una máquina de hacer experiencias, dice, modificar el comportamiento y encauzar o reeducar la conducta de los individuos. ¿Qué es la finalidad última? Dice, de repente hay que, dice, enseñar simultáneamente diferentes técnicas, y va ahí ponen los ejemplos, ¿no? A los obreros, a los presos, a los alumnos, ¿no? Según el lugar de panóptico en que nos ubiquemos, dice, será la técnica. En una es pedagógica, en una es de castigo, de exacto, ¿no? Entonces, creo que es interesante y algo que menciona por ahí también esta idea, va metiendo, ¿no? El tema del poder, dice, es una manera de desindividualizar el poder, por un lado, de concentrarlo, de producir efectos homogéneos de poder, es decir, de producir un tipo de sujeto, lo que ella decía todos se deben comportar de cierta manera, sujetarse a cierta normatividad, y esa es como la finalidad última. Creo que el tema del panóptico, así como dispositivo, con estas técnicas, ¿no? Disciplinarias, dice, lleva hacia allá, a atender precisamente esos posibles efectos del poder, ¿no? Que se pueden ejercer sobre el individuo según la institución en donde se encuentre. Llámese hospital, prisión, la fábrica o la escuela, ¿no? ¿Qué sería? Perdón. Maris. Oh, ok. Rápidamente ahorita con lo que ya comentaban, pues me quedo con dos cosas de estos dos capítulos. Primero, lo que aquí el doctor Carlos ya planteaba en la exposición, el dispositivo, ¿no? Esta parte del mecanismo y la manera en la que se va a hacer uso del mecanismo, ¿no? Va dando como cada uno de los microdispositivos, si lo queremos ver así, ¿no? Las maneras en las que se puede usar el dispositivo, ¿para qué? Para la otra parte que se me hace interesante, generar subjetividad, ¿no? Y sí lo pensaba cuando iba leyendo el texto, en esta parte en la que Foucault justamente dice, pasamos entonces de la sociedad del espectáculo ahora al de la vigilancia, ¿no? Y de hecho, por ahí tiene varias citas que me parecieron bien interesantes con respecto a esto, en donde justamente enfatiza esto, lo que sería el uso del panóptico desde esta perspectiva, ¿no? Por aquí me voy a permitir leer una cita rápidamente, eh, donde dice, bueno, aquí en mi texto es la página 232, dice, en suma se invierte el principio del calabozo, o más bien de sus tres funciones, de encerrar, privar de luz y ocultar. No se conserva más que la primera y se suprimen las otras dos. La luz plena y la mirada de un vigilante captan mejor que la sombra, que en el último término se protegía. La visibilidad es una trampa. Ahora se busca visibilizar, pero que al mismo tiempo el que es visto no vea, ¿no? Hay esa, digamos, como esa parte, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte de la creación de subjetividades, me parecía interesante cómo a partir de este dispositivo que es el panóptico, pues sí se iba transformando también la subjetividad o se creaban como nuevos sujetos, ¿no? Nuevos tipos, ¿no? Ideales. Pues estaba ya no el verdugo, el carcelero, ¿no? Ya estaba ahora el jurista, que también por ahí aparece, y estaba ahora, como bien exponía ahorita Carlos, pues el condenado, que ya no es condenado, ahora es delincuente, ¿no? Y ahora está esa figura, pues, que se supone que lo que se buscaba era justamente rehabilitar, transformar, pero ahora se le da como otra perspectiva, ¿no? Entonces aquí vemos justamente esas creaciones de subjetividades, pues sí, como bien decía ahorita Carlos,
delincuenciales, ¿no? O peligrosas, ¿no? Entonces ya no solamente es el mecanismo y el uso del dispositivo, sino también pues la creación de esa subjetividad, ¿no? Pero no solamente en el condenado o ahora delincuente, sino también en los que están dentro de ese mecanismo o ese dispositivo panóptico, ¿no? Israel, por favor. Pero quería regresar de esa parte justamente de ahorita que mencionaban de los niños y todo, y en algún momento, hace como 3 sesiones, yo decía, ¿no? Yo tengo un grupo de 70 estudiantes, y 70 estudiantes podrían ser una bomba. 70 adolescentes, ¿no? Sin embargo, yo les ponía el ejemplo, ¿no? Les decía, ¿por qué ustedes son 3 orientadores que están allá afuera, ¿no? ¿Cómo no es imposible que los estén vigilando? Y además estamos echando chisme. Luego voy con los orientadores, estamos, pero ellos se sienten vigilados ahí, tal vez ya ni siquiera conscientemente se saben vigilados, pero ya ellos están tranquilos. Les digo, es que es imposible que 300 estudiantes ahí que están en un patio, porque es una escuela muy pequeña, estén tan tranquilos, ¿no? Dentro de estas conductas normales que se busca fomentar y crear y, bueno, producir, ¿no? Eso por una parte. Pero además, como dice él, o sea, es tan eficaz la reducción de esas resistencias que ellos no, o sea, yo lo digo desde la empiria, ¿no? Desde la experiencia, ellos no se saben capaces de, como de contrarrestar de manera abierta y frontal estos mecanismos disciplinarios. Es tan eficaz que ni siquiera de esos 300 estudiantes, bueno, 650 de los 2 turnos, ni siquiera se dan cuenta, no son conscientes de estos mecanismos que están siendo ejercidos sobre ellos, ¿no? Pero además formando su conducta. Y tan es así, pues ya llegando a preparatoria, dado en primaria, secundaria y prepa, llegando a la secundaria, llegando a la prepa, ellos mismos, como decía en otros apartados, ellos mismos buscan reproducir ese orden establecido, ¿no? Porque yo, profe, oiga, ya dígales algo, que quién sabe qué, no lo dicen así, ¿no? Pero se están saliendo de la normalidad y ellos mismos buscan reproducir este orden. Sí, bueno, todo esto es muy interesante y muy pertinente, porque sí, estoy pensando a Foucault, y este último que decía Israel, sí, de lo que se trata exactamente es de conservar el orden, ¿no? Así tal cual. Es el orden Es, social. sí, el orden social que dan lo disciplinario, ¿no? En este caso, el dispositivo, disciplinario, que crea varios dispositivos, en este caso el dispositivo escolar, ¿no? Se trataría de crear un sujeto que sea dócil y útil y que al final de cuentas reproduzca este dispositivo. Y eso es muy importante. Ahorita me hacía la pregunta, ¿no? Si no eres consciente de los mecanismos disciplinarios, ¿cómo puedes enfrentar dichos mecanismos, no? Claro, es una pregunta que hay que plantearse. Y pensaba, ¿no? Las derivas que ha tomado el pensamiento Foucaultiano, y me venía a la mente indudablemente este filósofo italiano, Giorgio Agamben, ¿no? Cuando escribe su libro, lo que es importante, ese texto, en donde al final de cuentas dice el campo de concentración, pues es al final de cuentas también un dispositivo disciplinario y hace un análisis realmente impactante del funcionamiento del campo de concentración y que tiene que ver con esta idea, ¿no? De imponer un tipo de normalidad. Claro, que ahí van a encerrar a la normal con varias pretensiones, ¿no? Porque hay toda una discusión dentro de los estudios del genocidio sobre las distintas funciones de los campos de exterminio, le llaman a unos, y otros campos de concentración, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles serían sus funciones? Y por supuesto está la de creación de un tipo de subjetividad también, por supuesto. Y bueno, esta idea que mencionaba ahorita Marisol también sobre el calabozo, ¿no? El ver, el encerrar, ¿no? Me vino a la mente un texto mexicano también muy famoso, ¿no? El famoso Apando, este libro de este gran escritor mexicano que no podemos jamás dejar de olvidar, ¿no?
José Revuelta, así que recomendamos ampliamente a quien nos oiga y nos siga en las redes sociales. Es un texto imprescindible. Hay una película, pero el texto en sí mismo vale oro, ¿ah? Y bueno, por supuesto, están estos mecanismos y efectos ¿cómo le llamas? Homogeneizadores. Homogeneizadores del poder. Claro, y aquí me hacía la pregunta, ¿no? Un poco, ¿hasta dónde Foucault tiene razón y hasta dónde no, ¿no? Porque mm, por lo menos podemos decir, tiene la pretensión, ¿no? De homogenizar. Eso sí, pero a la luz de lo que decíamos de la Pando, que es la prisión de la prisión, ¿no? Para definirlo en algún sentido aquí, como lo narra José Revueltas, o Auschwitz, ¿no? Que es un campo de concentración que analiza más compleja, de manera más compleja a Giorgio Agamben, donde hay un estado de excepción permanente, pero que al fin de cuentas es una producción de subjetividad, por supuesto. Y hay efectos de poder también, por supuesto, y de lo que se está aquí discutiendo es hasta dónde el poder puede homogenizar y hasta dónde realmente, más allá de la pretensión discursiva, producto de lo judicial, de lo médico, psicológico, psiquiátrico, eh, hasta pedagógico, ¿no? Sí, y creo que eso hay que ponerlo ahí, también, de esas pretensiones, también hay una pretensión tal vez muy oculta, ¿no? No sé cómo llamarle, de distinguir. Claro, porque avanzaremos en la próxima sesión, acabaremos el libro y veremos cómo si hay un uso importante de la delincuencia. Y entonces ya no hay homogenización. Exacto, digo, nada más en ese sentido, ¿no? Lo pongo, ¿no? O sea, habría que pensar. Pero bueno, no sé, no sé si aquí quieran decir algo los colegas de este lado, ¿no? Bueno, bien, es que traen mucha tos aquí. Vienen de un viaje transatlántico y traen tos. Pero bien, no sé si en el Zoom quieran tomar la palabra. Adelante, abran el micrófono. ¿Sí pueden abrir el micrófono, Gerardo? Sí. Por favor, ustedes son parte esencial de este seminario. Adelante, por favor. No sé, Julio, adelante, doctor. Sí, gracias, gracias, doctor. Antes que nada, agradecerle su exposición. Siempre es muy claro en sus conceptos. Gracias. Eh, ya he comentado que cuando leo sus libros, me aclara una enorme cantidad de temas que yo no tenía, pues, muy bien definidos. Y la claridad de su visión siempre ha sido muy buena para mí, en particular en la lectura de sus libros y ahora de su exposición, que me parece muy interesante y muy importante. Eh, Sin embargo, me quedan algunas dudas que ya había comentado. Obviamente, ya he dicho que Foucault no es anarquista, tampoco está proponiendo el desorden o estaría en contra de toda forma de disciplina o toda forma de normalización. Eh, Hay un concepto que manejan, no lo encontré ahorita en Vigilar y Castigar, archipiélago Gulag, que tiene relación con lo que mencionaba de los campos de concentración, en donde ahí se trata de generar cierta normalidad y que desde luego, pues Foucault no estaría de acuerdo con ello, ¿no? Sí, hay ciertas normalidades que Foucault sí rechazaría completamente. Y junto con ello, Foucault estaría también en contra de el modelo nazi. Sin duda, el sistema y de hecho contra todo sistema totalitario y esas normalizaciones, contra ellas sí estaría Foucault, me parece. Tampoco el texto es anticapitalista, habría que señalarlo. Foucault no es anticapitalista y Vigilar y Castigar no es un texto contra el sistema capitalista tampoco. Y claro, él pensaría ciertas formas de normalidad del modelo liberal que son preferibles a las de comunismo, sin duda, pensando en lo que era la Unión Soviética, ¿no? Y desde luego la generación de subjetividades y ahora mencionaba tipos ideales, me parece que hay tipos ideales que serían preferibles para Foucault unos sobre otros.
y que, bueno, algunos estaré de acuerdo en formarlo, y que va relacionado con otros textos de Foucault que después escribe, el concepto de crítica, por ejemplo, de Foucault. Es decir, no, él no estaría en contra de ser gobernados. Todos debemos ser gobernados de alguna manera. Y la idea sería poder elegir la forma de cómo ser gobernados o la creencia de qué cierto tipo de creencias me van a gobernar, que me parece muy importante. Foucault estaría de acuerdo con creencias que nos fueran a gobernar, otras no, desde luego, ¿no? No estaría a favor de esas formas de ser gobernado. Bueno, estos de Foucault no es, no es anarquista, sí considera que debemos ser gobernados de alguna manera. Claro, él estaría pensando, yo creo que en Kant, Kant cuando escribe qué es la ilustración, por ejemplo, y que Kant ya decía, no quiero ser por ciertas autoridades, por ciertos modelos científicos, por ciertas creencias religiosas, este, y que uno pueda elegir aquellas creencias a través de las cuales uno quiera ser gobernado o constituir nuestra subjetividad. Me parece que Foucault también iría por esa parte, ¿no? Es decir, creo que no está en contra de todo proceso disciplinario. Yo creo que habría que pensar en algún modelo, en los mejores modelos para poder formar ciertos órdenes, en particular en los niños, ¿no? Que ahora que mencionaba a los niños, cómo educarlos, con base en qué modelo, habría que buscar cómo educarlos de mejor manera. Y ahí, claro, las teorías pedagógicas serían muy importantes. Como el doctor Carlos decía, ¿no? Estar sentados, quizá que no sería durante no sé cuántas horas en la primaria o en el kinder, quizá no sería el modelo más adecuado, pero sí habría que buscar algún modelo, un tipo ideal para ordenar a las personas, ¿no? A los niños en este caso. Bueno, estos serían algunos elementos que yo quisiera añadir a la exposición. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahorita comentamos todos. Julio, por favor, adelante. Sí, enganchando a lo que decía David, yo creo que lo que Foucault intenta, y tú, Carlos, bien nos has ayudado a seguir la idea, es que al fin y al cabo un dispositivo devela las prácticas y como tales, prácticas que tienen una relación de poder y ese poder da cuenta de una determinada producción de saber y estas producciones, como bien dijeron ustedes, dijimos, produce subjetividades, es decir, este niño sentado, ¿sí? Lo estamos constituyendo en otro sujeto que no es el que estaría corriendo, como hablamos naturalmente y demás, y estamos dando choque de dos naturalezas distintas de relaciones y de fuerzas distintas de los dispositivos. El dispositivo que el niño corra y que probablemente esté en el contexto de la familia. Ese es el dispositivo institución que tiene normas, que tiene categoría, que entiende que un niño sano, contento, este que corre, está en la casa, ¿no? Lo que tenemos niños en la casa lo sabemos todo el tiempo. Mientras que el niño estudiante, el otro, el que va a la prisión, institución, escuela, el que tiene que estar en la norma de estar sentado, el que tiene, es otra categoría de niño, es una categoría de niño que tiene que dar cuenta de otra forma de control. Y la transición de una forma de control, que es la familia, a otra forma de control, que es la escuela, que es el salón de clase, ¿no? Nos da cuenta de que, bueno, tú entendés que es una regla de juego de esto, y para superarlo, para superar esta relación operacional, tenemos que entender su origen, la fuerza, como tú mencionabas bien, la fuerza histórica de esto. No todos los niños fueron educados a través del tiempo, sentados, quietos y demás, ¿no? Es decir, la idea que Foucault de alguna manera nos da cuenta es decir, es esperable, superando, como bien decías tú, Carlos, que quebrar la macrofísica de poder, es decir, lo que dice las cosas en sí mismas, para comprender la microfísica de poder, ¿no? Que al fin y al cabo, ¿qué cosa es? Una relación entre sujetos que va más allá de instituciones, ¿no?
Lo que tenemos que ver es cuáles son las redes, las fuerzas, estas redes fuerzas que lo constituyen, ¿no? Como Carlos comentaba, que pasan en México y acá también en Uruguay. Los padres ya no van a reclamar a la institución colegio que mi hijo aprenda. Van a reclamar que lo certifiques, ¿no? Pero tiene 7 años, tiene 8 años. Lo ideal es que aprenda a leer, a escribir, no que termine el colegio. Mire, de eso no se preocupe. Démelo porque no puede quedarse acá. Tiene que seguir porque la maquinaria del ES en esto no es que la maquinaria escolar tiene que sacarlo de ahí. No tiene que cumplir la función de que aprenda o de que dé cuenta de un saber. Tiene que salir de ahí. Por eso acá en Montevideo está dando una discusión muy fuerte en el debate las universidades y sus calificaciones. Y la idea es que la calidad de un centro educativo universitario es mejor cuando más aprende, cuando más certifica. Y salió, no es real, porque si yo bajo la calidad, certifico y no es mejor. Entonces, Foucault me parece que a mí nos da, en la lógica del dispositivo, un instrumento para poder pensar subjetividades, ¿no? Es decir, como decía el colega acá, tengo 300 niños, yo tengo mis alumnos, y lo interesante es ver las reglas de juego que están en mi dispositivo aula y darme cuenta de que este dispositivo, y de hecho soy un sujeto sujetado, ¿no? No creo que en Foucault no solamente está Kant, como decía David, sino también está Hegel, porque al fin y al cabo soy un sujeto sujetado que la única condición que hoy me habilita a estar acá con ustedes y demás es haberme sujetado a 7 institucionalidades, ¿no? Esta es la razón por la cual mi abuela no está conmigo, ¿no? Y la tía Chola tampoco, estoy yo porque soy un sujeto certificado que pasé por cierto proceso de microfísica de poder que me hicieron comprenderlos. ¿Entienden? Entonces, me parece que Foucault lo que más nos dice, bueno, comprendamos esto. Quiero que el desafío que Carlos menciona a vos, el tema es, que quiero también David lo mencionaba, ¿qué hacemos después que lo comprendemos? ¿Entienden? Digo, bueno, ¿qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos cuando estemos con los alumnos? Es decir, ¿los podemos todos parar y darles clases parados corriendo? ¿No? Porque la máquina educativa los hace sentar, porque el capitalismo pide cierta cantidad de personas sentados en un salón. Porque, ¿entienden? Porque a mí me dan un salón con cierta capacidad para estar sentado. Entonces, ahí tiene que estar sentado porque creen, o la tarima, como decía la otra colega, la tarima donde yo puedo verlos más arriba, para que supuestamente desde arriba pueda percibir, vaya a saber qué. Entonces, a mí me parece que esto que Foucault, a mí me parece que siempre Foucault me parece más un demoledor de las cuestiones, ¿no? Un sujeto que de alguna manera lo dice, bueno, pero mira, esto que tú estás diciendo que pasa es una operación que fue construida históricamente y cuando la reproducís es porque es útil. Y cuando se disuelve o cuando se transforma es porque en realidad aparece otra microfísica de poder que la constituye, ¿no? En un momento fue útil para un determinado sector del mundo que supiéramos leer, escribir y demás. Hoy quizás esas categorías no son tan relevantes como la de necesitamos ser último, estar acreditado para una selectividad en un mundo del trabajo que cada vez más nos pide certificaciones y quizás no oficio, porque el oficio después lo va a demostrar vos en la lucha con las certificaciones. Y estamos hablando de niños que van a la escuela ahora, ¿no? No sé si pasa en México, pero acá pasa que hay niños que no pueden entrar a determinado colegio porque no tienen las calificaciones. Son responsables con 8 o 10 años de saber qué tienen que hacer. Entonces, me parece que Foucault es una excelente herramienta para disolver lo construido, ¿no? Al mismo tiempo que nos empodera, nos interpela para poder entender el mundo. Y en ese sentido, creo que sigue siendo interesante hacerle caso y vigilar y castigar en una relación que tiene sentido en sí misma, es ontológica en sí misma, ¿no? No, muy interesante también todo lo que dicen, todo lo que se ha dicho. Eh,
Me quedaría con este último que decía Julio, con respecto a que Foucault es una herramienta para disolver lo construido. No, es que eso es importante. Creo que es el aporte o uno de los aportes, ¿no? de Foucault, pero que a mí me parece el aporte en términos estrictos, eh, porque no está pensando la modernidad, ¿no? Ni la racionalidad europea, ni las construcciones institucionales, ni los discursos científicos, como pues la culminación del humano, ¿no? Como lo más elevado que pudo haber llegado a construir el humano, que es contrario a todo el relato de la modernidad europea, siendo él un europeo. Y dice, no, pues esto tiene efectos, pues bastante negativos, ¿no? Sobre la subjetividad, sobre el humano. Cuando aquí dice, se castiga la vida. O sea, eso es algo importante. O sea, pasa desapercibido a la lectura, pero no debe de pasar desapercibido. No se está castigando la infracción, el delito, ¿no? Se está castigando una vida. Entonces, ante esta idea de que se castiga la vida, él propone pues, que desaparezca la prisión, ¿no? Va a estar en esos movimientos políticos. Este, Se castiga también la vida en el hospital psiquiátrico desde un saber que no, que desde la perspectiva de Foucault no tiene mucha solidez, ¿no? Al final de cuentas, el saber psiquiátrico y el saber psicológico y la función sí que le llaman, ¿no? El PSI, ¿no? La función sí. Y esa función también va a castigar la vida, va a castigar las pulsiones, los deseos, las necesidades, ¿no? Y todo en nombre de la normalización. Entonces, y la normalización, y que esto es fundamental porque luego los que no leen a Foucault no saben ni de qué habla. Dice, y la normalización que responde a las necesidades del capitalismo. Ese es el punto. Y entonces, eso hay que ponerlo ahí en términos estrictos. Entonces, sí sirve para disolver y cuestionar lo construido durante el siglo XX, ¿no? Pero en Europa, que es lo que me interesa mencionar, porque ¿qué está cuestionando? Bueno, está cuestionando Francia, Inglaterra, y en el propio siglo XX está cuestionando a Rusia, a la Unión Soviética, ¿no? A la URSS propiamente, por supuesto, no está este, aplaudiendo el estalinismo, y también está cuestionando al nazismo, al fascismo italiano, es decir, es un gran crítico de su momento en la propia Europa. Por eso puede disolver a partir del dispositivo de reconstruir estas redes, ¿no? Y estas fuerzas que interactúan en la construcción de la subjetividad y en los efectos de poder que tienen en términos históricos, institucionales, discursivos, al final de cuentas, el dispositivo permite ver todo esto y desde ahí disuelve las instituciones modernas, lo cual es un paso significativo. No recurre uno a cualquier autor para pensar esto. Más bien lo que se había hecho es edificar, ¿no? Cantar las glorias, ya sea de la modernidad en algún momento, de, del nazismo, del fascismo, por supuesto del estalinismo, pero también del desarrollo industrial inglés, ¿no? Pues de la pretendida llegada de la soberanía democrática, ¿no? Fraterna, del pensamiento y la Revolución Francesa, ¿no? Todo esto va a ser demolido por el discurso Foucaultiano y que yo creo que tiene grandes, méritos ahí. Claro, ¿qué hacemos después? Bueno, eso Foucault ya no lo aborda, ¿no? Estrictamente. Eh, y creo que esa es una cuestión que uno tiene que ir pensando. Yo por eso digo, hay grandes escuelas Foucaultianas
o sea, autores que han seguido desarrollando el pensamiento Foucaultiano, que tienen alguna influencia y que, bueno, nos han mostrado cuáles son sus límites, cuáles son sus virtudes, cómo se le puede reconstruir, ¿no? Yo creo que los estudios de género aquí en América Latina, con esta Rita Segato, ¿no? Con Roxana Reguillo, con Sayak Valencia, han dado pasos significativos, no solamente desde Foucault, pero sí usando a Foucault, usando el concepto de dispositivo. Entonces, al final de cuentas, se puede construir un dispositivo de una erótica patriarcal, ¿no? Por supuesto, de de un patriarcado de frontera, como dice Sayak Valencia, ¿no? Con respecto al tipo de capitalismo que vivimos nosotros y el tipo de feminicidios que se cometen en la frontera hacia Estados Unidos, aquí en México, ¿no? Entonces estamos, en el primer mundo está cruzando el río, ¿no? Y el tercer mundo está acá donde estamos nosotros, del lado sur del río, ¿no? Y explicar toda esa violencia, toda esa construcción de subjetividades, todo el funcionamiento, ¿no? De estatal, por un lado, empresarial por otro, la producción de subjetividades que van a poder, cometer no un crimen de odio, sino de manera sistemática durante décadas feminicidios, ¿no? No, entonces, eso se explica en gran parte desde el dispositivo y también es importante. Pero yo creo que hay algo que podemos pensar, ¿no? Sin tener conciencia, como decía ahorita Israel, ¿no? Sin tener conciencia de los mecanismos disciplinarios, pues no te puedes oponer a ellos. Y creo que ese es el logro de Foucault en algún sentido, que te hace ser consciente de ciertos mecanismos disciplinarios, de ciertos dispositivos. Y desde ahí hay que construir, pues, ya otro tipo de cuestiones, desde un discurso crítico hasta pues, definiciones políticas, ¿no? Y prácticas políticas. Eso creo que sí. Por lo que decía el doctor Galicia, sí, Foucault no es un anticapitalista. Es que eso también es importante decir, ¿no? En las etapas de Foucault, entonces sí hay que distinguir ya al final de cuentas como una cuarta etapa, ¿no? Decíamos, está el Foucault de la arqueología, un poco el Foucault de la genealogía y el Foucault de la gubernamentalidad, ¿no? Que sería así como un momento extraño pero que es producto de un curso y bueno, y esos cursos que editaron y que uno lee y que ahí aparece este Foucault eh, que al final de cuentas no quiere ser gobernado, ¿no? Sino que quiere que el mercado decida, casi casi. Bueno, es el Foucault de la gubernamentalidad, claro, ahí ya mostró más límites. Y bueno, y está el otro Foucault, ¿no? El de la estética de la existencia. Pero bueno, yo creo que al final de cuentas sí permite en su momento más crítico, o sea, como pensador, permite poner en cuestión toda la modernidad. Creo que eso no hay duda. Y ya si lo extraemos de ahí, pues ya sí está Giorgio Agamben, por un lado, Roberto Espósito, este otro filósofo italiano, está Giacomo Marramao, ¿no? Lazzarato. Empieza a haber una serie de autores europeos que han continuado pensando el tema, por un lado, autores africanos, el más famoso Membe, ¿no? Que es muy importante. Todo esto que estamos hablando del dispositivo y de las instituciones y cuestiones por el estilo, él lo lleva al tema de la negritud africana y el encierro en las plantaciones y eso, ¿no? Entonces da un paso importante para el pensamiento decolonial, ¿no? Crítico, contemporáneo, desde cierto horizonte Foucaultiano. Ya decía yo ahorita las autoras de género, ¿no? De las cuales también aprendemos mucho. Y entonces podemos seguir por ahí, ¿no? Pensando. Pero bueno, sería eso un poco lo que quería comentar. No sé si alguien quiere decir algo aquí, por acá o allá en el Zoom. No, Luisa, ahora sí te vemos, hace rato nada más vimos tu mensaje. Tú dinos.
Hola, buenas noches aquí. La verdad es que poca cosa puedo decir porque es que yo creo que prácticamente lo habéis dicho todo. Lo que más me ha sorprendido, que era lo que no me iba a atrever a decir, pues ya lo has dicho tú, Carlos. Para mí, en última instancia, todo es una disciplina de poder, todos son técnicas, procedimientos, metas, tecnologías del poder. Y yo creo que la máxima expresión, pues ha sido precisamente para mí con respecto a la pandemia, el poder de la disciplina, ¿no? Yo cuando era pequeña, pues siempre y veía algún documental de los campos de concentración, realmente no podía verlos, porque se me había quedado grabada una imagen de alguno que otro que decía siempre que eso tenía que ser manifestado para que no se volviese a repetir. Y entonces a mí un pensamiento en mi mente no me permitía seguir escuchando porque solo había una cuestión que en mi cabeza iba y venía, y es cómo, cómo lo van a poder hacer la próxima vez. O sea, esa persona me está diciendo que se va a volver a repetir. Y yo me preguntaba cómo se iba a poder hacer eso, ¿no? Y entonces, pues he tenido la ocasión de comprobarlo y ver cómo la disciplina de poder puede llevar a incluso a todo un planeta estar encerrado con un cuento chino que nos han contado, y creo que esa es la consecuencia precisamente desde muy pequeñitos, estar dentro de lo que es la disciplina de poder, porque yo pienso que la primera prisión no es la escuela, ¿eh? Para mí la primera prisión es la familia. Entonces, ahí estamos con el tipo ideal de subjetividad. Y luego, pues está bien hacer los seminarios, los debates y todo este tipo de cuestiones que quedan muy bien, pero creo que yo lo más importante es que creo que ya el propio Foucault apuntaba a una solución que yo creo que es el de construir. Pero en cambio, pues nos han sacado ahora también la inteligencia artificial, que no es ninguna inteligencia, que es un software. Y cada vez lo que sucede es que vamos pensando menos, vamos hacia un tipo ideal de subjetividad que consiste en no pensar, que es el deber propio del hombre en última instancia. Pero vamos, no iba a decir nada. Muchas gracias, Luisa. No, claro, esto último, va creando un tipo de subjetividad, no, pues es interesante, que piensa menos. Esa es una cuestión dramática, ¿ah? Por decirlo lo menos. Y que además se experimenta en la escuela, ¿no? O sea, así desde chiquitos, ¿no? Además, ya no sabemos como docentes, no sabemos si está escrito ya por los estudiantes o por la inteligencia, porque es difícil discernir entre uno u otro, o sea, finalmente, ¿no? Ujú. Sí, claro. Y ese es un gran asunto, ¿no? Y ya luego no quieren leer, ¿no? Los alumnos. La inmediatez. Sí. No, y ahora la inteligencia artificial, ¿no? Y Alexa y esas cuestiones asumen funciones, sí, claro, humanas, ¿no? Sí, sí, en algún sentido van a crear otro tipo de humano más, Hermano, menos reflexivo, ¿no? Y la posibilidad de construirse en algún sentido es imposible, así tal cual, porque no hay nada que reflexionar. Y eso es muy peligroso, ¿no? En términos estrictos. Pues no sé, si ya nadie quiere decir nada, pues les agradecemos mucho su presencia, todas y todos. ¿Quieren comentar algo más? Rapidísimo. Sí. Ahorita que decía, ¿no? Escuchaba a las doctoras, pues, como la presión escolar, ¿no? Y ahorita que decía la doctora Luisa de la pandemia, ¿no? Pues cómo lo dejamos ahorita y creo que era punto de partida ahorita el ejemplo. Y yo me acuerdo igual en la escuela, ahí estaba el panóptico, ahí sí físico, geométrico, los arcos como prisioneros formados para entrar, 2 pasos de distancia, todos ordenados, cubrebocas, y tenías que pasar por un arco que ya después se supo no servía de nada por el tapete
sanitizador y todo, pero sí como prisioneros. Y si no, no podías entrar a la escuela. Y si tenías una condición anormal, no podías entrar a la escuela y te regresaban. O sea, qué fuerte, ¿no? Como prisioneros, tal cual. Pero no solo se limitó a los espacios escolares, sino hasta nosotros. Así a todo. Nos pasó de ir a recoger el súper en ciertos horarios para tales personas y va nada más una persona y lo recoge, ¿no? Entonces sí había como toda una organización, sí, del espacio, de los tiempos y Técnicas, ¿sí? Ujú. Exactamente. Y ya lo último, perdón, o sea, a mí sí me hace muy fuerte, pero porque lo vivo día a día. Y cuando porque este texto, digo, no, este texto se retoma, ¿no? En 2 clases a Foucault, y cuando uno les dice, pues a ver, estas similitudes y les avienta algunas ideas, pues que a veces ni uno comprende, generalmente, pero ellos se quedan así como sorprendidos de, sí es cierto, o sea, les cae el 20, pero imagínate, o sea, muchachos de prepa de 17 años que hasta en ese momento les llega así, pues, no sé, un atisbo de reflexión y dicen que, oye, sí es cierto, qué fuerte, pero ¿y cómo, qué posibilidad hay de cambiar o de resistir? Y dice, pues, dice Foucault, ¿no? Pues es tan eficaz, pues, que neutraliza los efectos de contrapoder, pero, pues, ¿cuál contrapoder? Estos chavos pobres, ¿no? Ni siquiera se dan cuenta de cómo estamos siendo disciplinados. Pues sí, esto de la intervención de la pandemia, ¿no? Sí, es el mayor experimento biopolítico que ha vivido la humanidad, ¿no? Y que además fue altamente efectivo, así para bien o para mal, desde la enfermedad, ¿no? Las regulaciones sanitarias, las disposiciones legales, las disposiciones institucionales, el tipo de sensación, emoción, ¿no? Que se les fue causando o provocando a los sujetos, todas estas reglas de conducta. Entonces, todo esto fue interesante. Doctora Anaí, adelante, por favor. Pues sí, me complace escucharlos. No me complace de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque nos encontramos, creo, a un cierto nivel, inclusive a nivel universitario, alienados. Eso es evidente. Totalmente. El hecho que estamos menos alienados porque efectivamente, pues aquí reflexionamos en este seminario y varios que coordina Carlos, Susi, etcétera, nos permite hacerlo con colegas de diferentes instituciones y países, este asunto, ¿no? ¿Qué tan alienados estamos? ¿Qué tanto podemos influir a las generaciones jóvenes, nuestros alumnos, eh, para que ellos no lo estén y no simplemente resistan, sino que construyan un mundo diferente? Pues son los retos, ¿no? A que nos eh, enfrentamos y creo que de alguna manera estos seminarios y otros tantas reflexiones que hacemos en diferentes foros, seminarios, etcétera, y publicaciones que de ellos resultan, pues nos permiten, digo yo, influir algo, ¿no? En los nuevos profesionistas y ya en general los nuevos am, que será líderes del mundo, ¿sí? Porque alguno de ellos eh, lo logrará. Eh, digamos, estos nuevos líderes, me estoy refiriendo a cuestiones de compañeros que puedan entrar en el ámbito político, ¿verdad? Ser, no sé, desde presidentes de la República y en otros niveles, pues cambiar nuestra lógica en el mundo. Es mi reflexión, compañeros. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, doctora Anaí. Un gusto oírla y que esté aquí con nosotros. Y claro, este es un asunto, importante, ¿no? Sí se crean espacios, ¿no? Al final de cuentas, y se crean prácticas. Ahora, y bueno, y también hay procesos históricos, ¿no? Que es importante pensarlo. Foucault no está pensando en abstracto, está pensando procesos, históricos y en estos procesos históricos, este, pueden acontecer muchas situaciones, ¿no? Por supuesto, este, no viene al caso pensar cómo se han resuelto algunas cuestiones políticas aquí en México últimamente,
pero indudablemente hay egresados de la UNAM, ¿no? Egresadas, para poner ese género, importantes, y egresados aquí de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Sociología, también que van a jugar un papel importante en un liderazgo el próximo sexenio, si es que gana quien creemos que va a ganar, y al final de cuentas, pues es el momento de que desde esas instituciones se tomen ciertas decisiones. Y bueno, y nosotros a nuestro nivel, vamos tomando también decisiones y vamos, intentando incidir en la realidad, ¿no? O sea, realmente, desde qué se lee con un alumno, ¿no? Bueno, con los alumnos, las alumnas, Libros de texto. los libros de texto, claro, exactamente. Y así, los seminarios que se están, a los que asistimos, a los que nos invitan, a los que proponemos. Creo que sí hemos ido, en la medida de cada quien, aquí los colegas y las colegas han ido intentando transformar lo que se puede, ¿no? Al final de cuentas, no todo es posible, porque por otro lado también se gobierna bajo el terror, ¿no? O sea, realmente no es casual esta idea que vamos a acabar de ver la próxima sesión, donde la delincuencia es la subjetividad que produce el Estado, pues para legitimar cualquier acto de violencia. Y vimos un teatro, ¿no? Últimamente, perdón, pero así lo definí, muy grave en Ecuador, ¿no? La toma del canal en vivo, ¿no? Por un grupo de narcotraficantes, pero como yo siempre digo, no puede haber un grupo de narcotraficantes más fuerte que el Estado, ¿no? Y si estuvieron ahí es porque algún poder fáctico los llevó, los invitó, y así te acabó resolviéndose. Y aquí en México hemos vivido, por un lado, cierta teatralización, y por otro lado, igual que en Ecuador, pues efectos reales de ese tipo de delincuencia producida desde el Estado, ¿no? Ese es el gran punto. Y como muestra de ello, el que fue secretario de Seguridad Pública del 2006 al 2012 en este país, está preso en Estados Unidos acusado de delincuencia organizada, ¿no? De ser un narcotraficante. Tiene 6 acusaciones, pero bueno, ahorita me vienen a la mente esas dos. Y bueno, entonces, también ellos gobiernan y tienen efectos, sobre la conducta cotidiana del humano. Y bueno, ahí le dejaría, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo más. ¿No? ¿Ya nadie? Muy bien, aquí tampoco, ¿no? ¿No? Bueno, pues ha sido un gusto encontrarnos después de este periodo vacacional. Ojalá hayan disfrutado. Bueno, siguen en vacaciones allá en Uruguay. Qué bueno, Julio, te felicitamos, te envidiamos. Te envidiamos por las vacaciones y por estar en Uruguay. Ahí cuando quieras llegamos. También a España, ¿no? Para que bueno, tenemos una colega que acaba de estar en España, ¿ah? Sí, está en España, ¿ah? Y va llegando aquí una colega de España. Y bueno, también invitamos a Luisa por estar allá. Cuando quieras, Luisa, cualquier invitación es bienvenida. Un abrazo a todas y todos. Feliz año. Hasta Feliz luego. año. Igualmente, chao. Feliz Hasta luego, año, hasta gracias. luego.